están? En esta ocasión quiero hablarles, darle un feedback dentro de este modelo de aprendizaje invertido para cálculo diferencial. Los ingenieros, ingenieros agropecuarios de la nuestra seccional Bajo Cauca, pues ellos nos hicieron un trabajo como este de determinar el límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 sobre x2 menos 16. Pues aquí vamos a dar unas observaciones sobre el buen trabajo de los estudiantes y cómo utilizaron SymPy y otras herramientas de ciencia abierta para la determinación de límites de funciones y el significado de este concepto. Y por ende ya queremos llegar a la aplicabilidad del mismo en la segunda y tercera parte de este curso. Entonces, para ello, el estudiante, una de las cosas a resaltar es que se utilizó doble signo de dólar para esta expresión matemática. Entonces, el doble signo de dólar en estas líneas Markdown pues es para decirle cuando queremos que una ecuación matemática quede centrada en un nuevo display o una nueva línea, y \lim para cuando queremos límites, y cuando queremos mostrar la tendencia de x a un número c dado, pues lo escribimos con x2 4 en este caso, damos paréntesis left paréntesis y right paréntesis para delimitar la fracción, y de tal manera que al decirle con left paréntesis, el paréntesis no quede marranero, es decir, que abarque toda la fracción. \frac para la función racional que en este caso nos dan, que es la función x menos 4 sobre x2 menos 16. Y el elevar al cuadrado en LaTeX es con el acento circunflejo que obtienes en el teclado con la letra, bueno, en el mío con ALGR y al lado derecho de la P. Bueno, creo que al lado de las dos teclas de la ñ, para mí, en mi teclado. Entonces, así como se maneja esta tecla Markdown para describir el límite. En realidad, lo que se busca es, al pedirles esto, el límite de una función racional, es que nos describan la tendencia de la función a medida que la variable independiente se va acercando a 4. Es decir, a medida queremos describir qué es lo que pasa con este cociente a medida que x tiende a 4. Y vamos a ver que ese cociente tiende a un octavo, que es que un octavo, que en esta línea de código 1 dividido 8 en forma decimal es .125. Entonces vamos a ver que eso tiende a .25. Para ello, entonces, yo como profesor hay algunas cosas que quiero resaltar, y es que debemos enfatizar en el teorema de las funciones casi iguales en todas partes y en la necesidad de simplificar una fracción para encontrar una función simple en donde se pueda determinar el límite por sustitución y evaluación, queriendo decir que es que los límites de funciones, uno quisiera el límite de esta función racional hallarlo por sustitución, y miren que no lo podemos hacer. Miren que yo aquí con Python yo le digo, con asistencia de creo la función f como función de x, dos puntos, que retorne return, que retorne el cociente entre el numerador, que es una función lineal, x menos 4, y el denominador, que es una función de grado 2, x a la 2 menos 16, x a la 2 en línea Python es doble asterisco menos 16. Esa sería nuestra función. Y si yo pudiera hallar el límite evaluando, quería decir es que yo coja la función y la evalúe efectivamente en 4, porque es en 4 donde quiero el límite. Pero él me dice no, zero division error, es decir, error de división por 0, y es porque esta función en su dominio no está el 4, porque el 4 hace que el numerador y el denominador se vuelvan 0, y 0 sobre 0
no es una expresión que ninguna calculadora nos va a dar su resultado. Miremos que no, 0 dividido 0. Entonces aquí en 0 dividido 0 obtenemos 0, 0 division 0, division error. Entonces así vemos el problema de, en este caso, hallar el límite o tendencia de la función racional a medida que x tiende a 4 evaluando. Eso es lo que se quisiera. Entonces, para hacerlo evaluando, el estudiante fue muy inteligente, me pareció una idea muy buena, y es utilizando una librería de cálculo simbólico, definiendo la variable x y definiendo como expresión, vámonos aquí, expresión, aquí pongámosle mejor función racional, que es la que le toca en este caso. Entonces define a x menos 4 sobre x2 menos 16, recordando que en Python es con doble asterisco, para elevar al cuadrado, y con asterisco solito para multiplicar. Importamos también Matplotlib y NumPy, y él utilizó la función landify, a la que si le entregas la variable de la función que vas a trabajar, que en este caso es la función racional, y le escribes la cadena de caracteres NumPy, él te define una función f de NumPy. Entonces es parecido a hacer este trabajo que hice yo ahorita al definir la función racional. Pues aquí está, la puedo ya llamar como, pongámosle acá, función racional, y enfatizamos en el nombre racional porque la función que nos dieron en el problema es el cociente de polinomios, de un polinomio de grado 1 y un polinomio de grado 2. Las polinómicas son las reinas de las funciones porque son las más simples. Entonces siempre queremos, ¿y por qué las más simples las polinómicas? Porque son las que son definidas a través de sumas y multiplicaciones. Y esta, miren que al fin y al cabo x menos 4 es un polinomio porque es una función definida a través de una resta, y una resta se puede escribir como una suma, la suma de x y menos 4. Y x a la 2 menos 16 es la expresión de una multiplicación en la suma, porque x a la 2 es x por x, y menos 16 se puede ver como la suma de x2 más menos 16. Entonces, efectivamente es una función racional. Es necesario que el estudiante las identifique por nombre y los cocientes de polinomios, y ver que en ellas hay una riqueza de análisis en cálculo muy grande. Es así, si definimos la función racional y la evaluamos, función racional, la evaluamos en 4, ahí es donde obtenemos el zero division error, y entonces esta la... y ahora, pues, como lo hizo el estudiante, para resolver el problema, pues él, con la función landify, entonces vamos a coger de aquí de internet ese landify de SymPy, landify en Python, esa función, ¿eso para qué es? En realidad, landify es una función de la librería de cálculo simbólico asociada a Python llamada SymPy, y ella nos dice, bueno, esa función cómo trabaja, qué parámetros tiene symfunc, que es una cadena de caracteres, y implementation, y retorna una a functions, y en este caso nos muestra un ejemplo de que si a f le doy la cadena de caracteres f y define una función anónima de Python, pues eso me lo convierte en una función de usuario de Python. Es así como que al implementar función, él vuelve una función anónima en una función de Python. Y bueno, ese fue con implemented function, pero aquí nos ve que, y después landify xf de x la convierte efectivamente en una función de Python. Bueno, entonces nos muestra varios ejemplos. Aquí vamos a esta documentación a ponerla acá, que fue la utilizó muy bacana
el estudiante de ingeniería agropecuaria y le ponemos acá entonces la documentación de la función lambdify de SymPy en Python, que es una librería de cálculo simbólico, y lo ponemos como un vínculo implícito. Entonces ponemos corchetes y paréntesis para la URL, y así ya cuando corramos los referentes nos quedan con dos hipervínculos URLs implícitas. Y ahora sí volvemos, entonces el estudiante, al crear esa función racional, entonces él lo que hizo fue importar a la librería SymPy, definir la variable de la función y definir la función racional como una expresión matemática de Python, importar Matplotlib y NumPy, y luego llamar a la función lambdify de SymPy y evaluarla en X, en la función racional y la cadena NumPy, para que le quede efectivamente una función de Python y la podamos evaluar, por ejemplo, en puntos muy cercanos a 4. Entonces aquí lo voy a evaluar inicialmente en 3, y nos dice que en 3 esa función vale 0.14, y en 3.5 esa función vale 0.13, y en 3.9 esa función vale 3.26, y en 3.99 esa función vale 0.125, mostrándonos una tendencia hacia 0.25. y si le ponemos más 9 nos muestra efectivamente que la tendencia es hacia 0.125, es decir, un 18avo, como habíamos establecido antes. Entonces en este razonamiento lo llamamos razonamiento puntual, en la que cuando quieres saber la tendencia en 4 de una función, le das valores cercanos a 4 y la evalúas a la función puntualmente, valga la redundancia, en esos puntos, y ver cuáles son los valores en esos puntos cercanos a 4, y así puedes saber que o estimar cuál es el límite de la función o el valor al que tienden los valores de la función en puntos cercanos a 4. Y aquí entonces esa parte nos permite sacar una conclusión, y es que del análisis puntual deducimos que a medida que X tiende a 4 por izquierda, los valores de la función racional tienden a 0.125, que eso es igual en forma fraccional a un octavo. Entonces ya tenemos la conclusión que se deriva del análisis puntual, pero las cosas no quedan ahí. Simplemente ya después él hizo el gráfico definiendo un dominio donde unos X vals, unos X, me gustaría llamarlos los X puntos, entonces X puntos y unos puntos cercanos a 4. Generalmente yo les pido como que hagan puntos cercanos a 4. Él lo tomó cercanos a 4, pues tomamos de 3.5 a 4.5, y que le generarán 1000 punticos. De pronto no hay que hacer tantos, pueden dejarlo en 10 y hallar los valores, lleva valores. Entonces así las imágenes de los puntos del dominio de una función las llamamos valores de la función, y a los elementos del dominio los llamamos puntos. Entonces por eso es que llamamos X puntos a los elementos del dominio, y para ellos tomamos, entonces el estudiante tomó valores entre 3.5 y 4.5, y vamos a tomar solamente 10, y los valores pues van a ser simplemente coger la función que ya había definido antes, evaluada en esos puntos, en esos X puntos. Es así, tomamos la función y la evaluamos en los puntos,
y me da así los y valores. Y luego con la función plot para trazar líneas poligonales. Entonces este es para trazar líneas poligonales. Bueno, pues esos puntos, esos X puntos, los graficamos contra los Y valores. Y bueno, aquí también trazó con plt.axHalign para una línea horizontal. Entonces esto es como para el eje horizontal, y este axBline para una línea vertical en x igual a 4. Entonces aquí me queda con en x igual a 4 una recta vertical. Entonces así tenemos las funciones axHalign y axBline son para trazar rectas horizontales y verticales en Python. Aprendemos eso gracias al estudiante de esa herramienta tan importante para estas funciones axHalign y axBline. Entonces también les ponemos en la documentación. Entonces son las funciones axHalign de PLT, o sea, de plot, de pyplot de Matplotlib. Entonces es plt.axHalign y es una función de Matplotlib. Entonces aquí le ponemos of Matplotlib. Entonces lo importante en esta didáctica es aprender el manejo de estas funciones que nos ayudan a la didáctica de la matemática. Aquí nos la trajo y ponemos efectivamente este vínculo para axHalign, en la que en la documentación nos dice, vea, esa función, cuando usted le dice y igual 0, le adiciona una línea horizontal a través de los ejes coordenados, una línea horizontal, y le dice a usted desde qué valor mínimo hasta qué valor máximo, y tiene otros asterisco keywords o argumentos de palabra clave Entonces aquí tomamos esa documentación de la función y la ponemos en nuestro feedback, para resaltando que el estudiante entonces también utilizó muy hábilmente, muy bacano, nos enriqueció sobre la función plt.axHalign para trazar rectas horizontales. Y así ya tenemos un buen abanico de funciones que utilizó, y luego de ver eso seguimos viendo todo su análisis para determinar el límite. Entonces, bueno, después de eso él determinó el rango donde quiere observar entre menos 10 y 10, pero en este no observamos casi lo que pasa porque no queda con casi altura. Entonces yo le recomiendo mejor entre menos 1 y 1 para que pueda observar mejor los valores de la función en un rango más pequeño, y así no vea todo el comportamiento tan pegado al eje horizontal. Y aquí gráfico de la función, y le ponemos de qué función, de la función racional dada. Entonces le ponemos lenguaje LaTeX, entonces le ponemos frac y ¿cuál? X menos 4 sobre X a la 2 en acento circunflejo menos 16. Y para que nos reconozcas el lenguaje LaTeX, aquí le ponemos una R en el título, y el eje horizontal lo denotamos con X, el eje vertical con Y, y salvamos el gráfico con plt.savefig y decimos pues comportamiento de la función, función en 4 o en x igual a 4. Entonces en 4, y le ponemos la extensión .png, que les gusta mucho como extensión de imagen, para que la función savefig nos convierta en una imagen
con esa extensión. Y ya cuando lo graficas, al menos ves un poquitico más de cerca que los valores de la función son muy cercanos a punto, bueno, o menores a punto 25. Entonces, si quieres observarlo mejor, cambias otra vez el rango y le pones no, entre menos punto 5 o punto 1, punto 1, entonces con el punto decimal en Python, que es un punto, y punto 3 y 0.3, y ya con eso podemos apreciar mejor. Miren que entonces así ya puedes ver de que el comportamiento de la función es como decreciente, a lo que te acercas más, es como decreciente en las vecindades de 4, es como decreciente, y que la tendencia de la función es a medida que te acercas a 4 por izquierda, es a decrecer hacia punto algo. Si quieren verlo mejor, entonces aquí le puedo poner, bueno, pues para verlo mejor le ponemos plt.read para ponerle la cuadrícula, y le ponemos comentario para adicionar la cuadrícula que nos permite mejorar la lectura, y con plt.getix mejorarle la metrización al eje Y, que le ayude a las personas a ver que la tendencia en 4 sí es a punto 125. Entonces le dices con np.arrange que se mueva en un intervalo que empiece puede ser en 0.025 hasta 0.150. Entonces así, y que los incrementos sean de a un cuarto. Entonces ponle 1 dividido 4, creo que se nos puede servir, y así miren que nos muestra efectivamente de una mejor manera el eje Y, que el comportamiento es decreciente alrededor de x igual a 4. Y bueno, pues que la función aquí nos quedó, todavía no nos muestra bien, como en este caso, qué está haciendo. Entonces le ponemos aquí más un cuarto. Vamos a ver si aquí nos lo hace mejor. Aquí ya lo ganamos un nuevo valor, necesitamos un valor intermedio, entonces pongámosle con incrementos de 1/8, y aquí con incrementos de 1/8, y así obtenemos una mejor aproximación en Y, porque nos muestra es que efectivamente está decreciendo hacia un valor menor a punto 15 o a punto 150. Entonces de pronto le podemos quitar más para que nos ayude, pongámosle 1 sobre 16, el doble de 8, aquí 16, y así él nos trae más valores y nos ayude a precisar mejor la tendencia de la función. Aquí ya nos muestras como que los valores de la función están decreciendo hacia un valor menor a punto 15 y mayor a punto 0.875. En este ya sería como cuadrar mejor esa tendencia, y el dominio de graficación lo puedes dejar más cercano a 4, entonces lo puedes dejar mejor en 3.8 hasta 4.2, un dominio más cercano en X, y así poder observar que el comportamiento de la función es decreciente alrededor de 4, una función decreciente, miren, pero un decrecimiento muy lento, pareciera casi constante la función. Este es graficándolo de esa manera. Entonces aquí, y así ya sacar la conclusión de ella. Entonces esa conclusión lo movemos hacia acá,
y decimos, bueno, pues qué conclusiones sacas del gráfico que acabas de observar. Entonces ponemos con triple numeral espacio interpretaciones o lecturas al gráfico anterior. Es así, pues uno dice eso, que es que la función alrededor de 4 tiene una tendencia hacia un valor menor a punto 150. La tendencia de la función racional dada es hacia un valor menor a 0.150. Lo ponemos así en lenguaje LaTeX. Esa es una de ellas, que es la que es una tendencia. Entonces, porque miren que está decreciendo sus valores, están buscando, cuando lo lees de izquierda a derecha, acercándote a 4, vas viendo que los valores van bajando muy lentamente hacia esta altura, que es un punto más abajo de punto 150 y más arriba de punto 0.875. Así ves como la tendencia de la función. Entonces, y resaltamos el hecho de que la función en 4 no está definida, pero sí tiene una tendencia en 4, es decir, a medida que te acercas a 4, ya sus valores se están acercándose a un octavo. Entonces, eso también lo ponemos en las observaciones. A pesar de que esta función no está definida en x igual a 4, porque vimos de que ahí nos daba zero division error, sí tiene una tendencia definida en este punto y es hacia un valor menor hacia 0.25 y es hacia un valor menor a 0.150. Eso es lo que vemos del gráfico. Nada más podemos ver que es menor a 150, pero no sabemos exactamente a cuánto. Pero lo podemos mejorar con este otro gráfico animado, en el que queremos ayudar a la didáctica del cálculo de una manera en la que, utilizando el módulo Animation, en particular la función FunctImation de Matplotlib, pues graficar de tal manera que veamos la animación de qué es lo que le está pasando a los valores de la función. Y miren que los puntos están bajando, es decreciendo porque los puntos cada vez están más abajo hacia un punto, miren, hacia 0.125. Entonces aquí nos muestra una tendencia de 3 a 4, es decir, cuando nos estamos acercando a 4 en el eje horizontal, y vemos que los puntos van decreciendo hacia 0.125. En este gráfico nos quedó mucho mejor con JTX entre punto 1 y punto 2 y incrementos de punto 0.125. Entonces podemos ese mismo ponerlo en el anterior, en el que no es animado, no lo sé, pero en este animado consideramos mucho mejor para que el estudiante pueda ver el movimiento de los valores de la función hacia el valor que le están mostrando ahí. Entonces aquí lo vamos a poner en este NP Arrange, en los JTX, control V, la metrización del eje vertical, y miramos a ver cómo nos queda en este caso. Bueno, está haciendo gráfico, qué raro, siendo que bueno, yo creo que es porque estamos graficando antes. Aquí paramos este gráfico y ahora sí corremos este y vemos de que efectivamente, aquí ya vemos que efectivamente los valores de la función están bajando hasta punto 125. Es una mejor elección o metrización del eje vertical, puede ayudar a la visualización de la tendencia de la función, y se ve mucho mejor de que es que el comportamiento de la función es decreciente, porque aquí empezó arriba de esta línea, aquí terminó abajo. Entonces es una función decreciente en las vecindades de 4,
en las vecindades de 4. Es una función decreciente que tiende en 4 a 0.125. Es así, una mejor metrización del eje ya nos mejora las cosas, y una animación nos mejora también las cosas. Aquí vamos a parar este gráfico ya, siempre tenemos que darle a apagar el gráfico, y en esta que es animada nos muestra efectivamente ese comportamiento animado. Miren, de forma en que va diciendo que los valores están disminuyendo porque los puntos cada vez están más abajo y están tendiendo efectivamente a 0.125 a medida que la X está tendiendo a 4. Es así que usted puede leerlo y puede leer acá que, miren que si se va moviendo por los puntos, aquí en la parte izquierda va poniendo así, cuánto va en X en 3.35 y cuánto va en Y en punto 13. Y a medida que vas bajando, ya en la X va a 3.7, más cercano a 4, y en la Y va a punto 12.95, y a medida que bajas, ya la X está en casi 4, 3.99, y la Y en punto 125.2, mostrando que efectivamente si hay esa tendencia hacia 0.125 a medida que te acercas a 4 por izquierda en la función. Es así, esta forma dinámica es mucho mejor para la lectura de la tendencia o aproximación de una función en un punto. Entonces así, en esta pues ya podemos ver de que la función, los valores de la función tienden a decrecer hacia, y aquí ya se ve más claramente hacia dónde, hacia 0.125 a medida que los puntos X se van acercando a 4 por la izquierda. Y es que a la izquierda de 4 está el 3 y otros números que son menores que 4. Por eso decimos acercarse por la izquierda es acercarse a través de valores menores que 4. Es así, la observación tiene que ser función de lo que observó en la animación, y ya así mostramos pues al estudiante un feedback que le permite seguir afianzando esas capacidades de visualización de límites y determinación de límites con estas herramientas. También él hizo una cosa muy bacana que quiero resaltar, y es que él, bueno, en este feedback vamos a ir a la evaluación en cuanto a las evidencias de aprendizaje, y en él nos muestra que él también hizo otras cosas adicionales a esta graficación, y es simplificar con la función simplify a esa función. Entonces vamos a simplificarla y ver que al simplificarla él obtiene una expresión más simple en la que puede calcular el límite por sustitución. Entonces así vamos a ponerle acá, después de haber hecho estos gráficos, después de análisis gráfico, mostrar que se puede obtener ese límite por sustitución. Entonces aquí le ponemos obtención del límite utilizando el teorema de las funciones casi iguales. Utilizando el teorema de las funciones casi iguales en todas partes. Y es que ese teorema dice que usted le puede calcular el límite. Cuando necesita el límite de una función para la que ella no está definida en 4, puede calcular el límite en 4 utilizando una función nueva. Entonces aquí le vamos a poner, bueno, dame esa función nueva, y es una función casi igual a la anterior. Entonces yo aquí le digo, bueno, pues nuestra función racional la podemos ver acá, nos la muestra que
en el lenguaje LaTeX nos queda como x menos 4 sobre x2 menos 16 en esta línea de salida, y esa función racional yo la puedo simplificar. Entonces yo le digo, bueno, pues esa función racional lo meto en la función simplify para que la simplifique, es decir, nos encuentre, cancele los factores repetidos al numerador y al denominador y encuentre una función casi igual o más, pero más simple a la original, y él nos la muestra. Vea, la casi igual es la función x más 4, y esa función ahí sí puedes determinar el límite evaluando. Entonces para esa función, si evalúas en 4, mira que te va a dar 1 sobre 8, 4 más 4, y así verías de que efectivamente el límite debe ser 1/8, es decir 0.125. Entonces en eso está basado, y así sacamos la conclusión así. La conclusión final es que la función casi igual a la función racional dada es, y le escribe, frac 1 sobre x más 4, y cuando él encuentra esta función es la que uno evaluando si puede encontrar el límite, y ella evaluada en 4 y esta función evaluada en x igual a 4 es igual a 1 sobre 8, que en forma decimal es 0.125. Así lo que hizo el estudiante fue obtener a través de la función simplify la función que fuera casi igual. Pues aquí lo ponemos función casi igual, entonces aquí ponemos función casi igual, y nos la mostró esa función casi igual, esa función casi igual, y así en ella obtener el límite por sustitución. Entonces, porque en la original no se podía obtener por sustitución. Entonces la ventaja de obtener la función casi igual es poder hallar el límite solo sustituyendo. Entonces eso es lo que buscamos, sustituyendo o evaluando, en el punto dado. Entonces así vemos las ventajas de utilizar SymPy con sus funciones simplify, cuando esa expresión con la función landify se ha convertido en una función de LaTeX. Bueno, entonces así no olviden pues suscribirse a nuestro canal para seguir creciendo en didáctica de la matemática, en este caso didáctica del cálculo para ingeniería, en el que se enseña cómo utilizar herramientas de ciencia abierta para que los ingenieros puedan acceder al campo laboral, dado que sepan manejar Python, R y Excel y otras herramientas más que los ayudan a potenciar el campo en nuestra región del Bajo Cauca. Muchas gracias.